Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar en esta mañana el tiempo de adoración, de aprendizaje, de permitir que Dios nos hable a través de la bendita palabra de Él. Así que en este momento yo quiero pedirle que por favor incline su rostro ahí donde está, incline su cabecita, cierre sus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él pueda hablarnos a través de la bendita palabra y que pueda animarnos, fortalecernos y que pueda a través de la palabra edificar nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, mi Dios, en esta mañana, mi Señor, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso, un Dios de toda bondad, de toda misericordia, un Dios que está constantemente trabajando en nuestro beneficio. Te ruego, Padre, que tú puedas hablarnos en esta mañana a través de tu bendita palabra y que podamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, ser bendecidos por ella, Padre. En tus manos nos encomendamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Perfecto, mis hermanitos. La semana pasada hablamos un poquito acerca de que un niño antes de caminar, tiene que aprender a pararse, tiene que ponerse firme, tiene que aprender a mantenerse estable ahí, pero antes de dar sus primeros pasos. Y les decía a mis hermanos que los papás somos los llamados, papá y mamá, por supuesto, somos los llamados a enseñarle al hijo a ponerse de pie y a caminar. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 3 con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el papá espiritual de los hermanitos de Tesalónica y él se veía como la persona responsable de ayudarles a los hermanitos primeramente a ponerse de pie, a estar firmes y a dar sus primeros pasos en la vida cristiana. De hecho, el libro de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, habla acerca de una iglesia modelo. Así son los hermanitos, así deben ser los hermanitos en la iglesia. Capítulo 1, en el capítulo 2 dice, así deben ser los siervos que están sirviendo, lo que mal llamadamente nosotros llamamos como líderes. Acá en el texto bíblico nos llama siervos. Los que estamos en el ministerio, así debemos conducirnos. Y el apóstol Pablo dice, yo soy como una nodriza, les amo, les aprecio, les quiero, y como un padre, con firmeza, con amor, con disciplina, estoy enseñándoles. O sea, ese es el patrón que encontramos. Pero otra de las cosas que resalta es que hay un individuo llamado el diablo, Satanás, el enemigo, que está estorbando, que hace difícil la vida y que se opone a los principios y a las estrategias que Dios tiene para el ministerio, para la vida cristiana, para el desarrollo. Así que todos estos pasajes, todos estos versículos ya vimos, así que en el capítulo 3 lo que encontramos es que el apóstol Pablo les da herramientas, o sea, utiliza herramientas con el propósito de edificar, de ayudar, de bendecir a los hermanitos para que sigan adelante en medio de la vida cristiana. Así que esas herramientas no han cambiado de moda, no es que ahora ya pasó 20 siglos y ahora es diferente. Dice la palabra de Dios es viva, eficaz y es la misma. Dios permanece firme y fiel, es inmutable. La palabra que nos ha dejado no cambia, no varía, así que son los mismos principios para ayudarnos a nosotros a crecer, a desarrollar, a madurar, a perfeccionarnos en la fe. Ese es el punto de este capítulo 3. El apóstol como papá está preocupado por los hermanitos de Tesalónica. Pues decía la semana pasada, por el hecho de que tuvo que salir por la persecución de los judaizantes, tuvo que salir de urgencia, abandonándoles a los hijos espirituales. Así que estando ya en Corinto, lejos, está preocupadísimo. Y entonces busca la manera de cómo edificar la vida de los hermanitos de Tesalónica. Así que por eso es que utiliza 3 herramientas. La semana pasada vimos la primera, ¿no es cierto? Dice que el apóstol Pablo les envió a un siervo de Dios llamado Timoteo.
Este hombre fiel al Señor, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, este hombre fue hasta Tesalónica y con disciplina, con fervor, con ánimo, pronto comenzó a enseñarles, a afirmarles en la fe. Y claro, la segunda herramienta que aparece acá en el versículo 6 al 8 es que les escribe una cartita. Así que les envía un siervo, primera herramienta. Los siervos de Dios son llamados por Dios y equipados por Dios para enseñar, para instruir, para formar a los creyentes. Así que Timoteo fue y utilizando la palabra de Dios, como en este texto encontramos, que les escribe una carta, versículo 6 de Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Veamos las dos herramientas más. Hemos visto la semana pasada que Dios les envió a un siervo llamado Timoteo para que les anime, para que les guíe, para que les enseñe, para que vean cómo están los hermanitos. Pero en el versículo 6 encontramos que Timoteo ya regresa del viaje que se fue a Tesalónica. Vio cómo estaba allá, estuvo un tiempo con ellos, les ayudó y ahora regresa con el informe a Corinto, en donde Pablo estaba. En Hechos capítulo 18 y verso 5 encontramos que Timoteo y Silas se reúnen con Pablo en Corinto. Y ahí recibe el informe, este informe que vamos a leer en el versículo 6 hasta el versículo 8. Vea lo que dice la palabra del Señor. Aquí encontramos la segunda herramienta que el apóstol Pablo utiliza. ¿Cierto? La segunda herramienta, versículo 6 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. O sea, cuando regresó Timoteo, dice que trajo buenas noticias, y cuando aparece buenas noticias o sea, es la misma palabra que se utiliza para evangelismo, para compartir las buenas nuevas, para compartir las buenas noticias. O sea, el apóstol Pablo se siente como si hubiera recibido el evangelio, hubiera recibido la buena noticia de recibirle el evangelio. Esa es la palabra que utiliza aquí. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y del amor. Porque se acuerda que en el versículo 5 dice, estoy angustiado. Estoy preocupadísimo por los hermanitos, por eso le mandó a Timoteo. Ahora recibe la noticia, la buena noticia. ¿Qué era la buena noticia? Dice de vuestra fe. Esa palabrita fe no es de la fe que nosotros recibimos a Jesucristo, sino la fe habla del conjunto de doctrina, de la vida cristiana, del conjunto de principios establecidos por Dios para que el creyente vaya caminando. Porque uno, claro, tiene que aceptar a Jesucristo, pero tiene que caminar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Dios, para poder crecer y madurar espiritualmente. De esa fe está hablando aquí. Lo que está diciéndoles de vuestra conducta, de vuestra confianza, de vuestra firmeza. De eso está hablando. Cuando Timoteo se fue, les encontró firmes en la creencia que habían recibido. Los hermanitos de Tesalónica se mantuvieron en la creencia, se mantuvieron imitando a Jesucristo, a Pablo, a los hermanos, se mantuvieron en la firme confianza de que la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. Así que la siguiente palabra que aparece ahí dice en vuestra fe y amor, porque la fe es abstracta, pero el amor es práctico. Entonces, la fe tiene que mostrarse por obras. Así dice el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta. Eso es lo que está diciendo acá. Nosotros vimos la fe, la confianza, las convicciones, esa parte abstracta. Yo le creo a Dios. Pero esa confianza, esa creencia tiene que ser trasladada a la vida. Por eso es que están las dos palabritas acá. Dice vuestra fe, eso es confianza. Y vuestro amor es la caridad, es la conducta, es la manera en cómo uno se conduce. Así que los de Tesalónica estaban manteniéndose firmes en su confianza, en su creencia, pero también estaban viviendo esa creencia. Así que al ver esto dice, y siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. ¡Qué extraordinario! Este es el puro corazón de una iglesia que está en contacto, en comunión con Dios. Vea lo que dice ahí. Dice que siempre nos recordáis
con cariño. Esa palabra con cariño significa añorar, anhelar, ansiar, desear con vehemencia. O sea, hermano, los hermanitos de Tesalónica amaban con amor fraterno al apóstol Pablo, su pastor. O sea, hermano, el corazón de los hermanitos hacia el apóstol Pablo, dice el texto bíblico, era de añoranza, era de anhelo, era de ansiedad. Era decir, carambas, ¿cómo le extrañamos? Pero no, el sentimiento no es solamente de los hermanos de Tesalónica, porque el versículo dice, a vernos como también nosotros a vosotros. O sea, es mutuo. El apóstol Pablo les añoraba, les deseaba, les extrañaba, y la iglesia añoreaba, deseaba y les extrañaba. Esto es el ideal en el ministerio. La iglesia y el liderazgo, el siervo. Ahí está, deseándose, buscando lo mejor para cada uno de los hermanos. Ese es el ministerio. Así que así es como les encuentra el Timoteo. Versículo 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, estaban angustiados. El apóstol Pablo estaba angustiado, estaba preocupado, estaba en aflicción, estaba en congoja al no saber nada de ellos. Así que le manda a Timoteo, regresa con el informe, y es extraordinario porque qué buenas noticias. Dice, nos confortó el corazón. No, esa angustia que teníamos desapareció de nuestra vida porque fuimos consolados por la fe de ustedes, por la constancia, por la fidelidad de ustedes. El versículo 8 confirma o amplía un poquito más de esto. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¡Qué extraordinario, hermano! Eso es puro amor del apóstol hacia los hermanitos. Dice, ahora vivimos, ahora volvemos a vivir, nos sentimos vivos, quiere decir, nos reanimamos, tuvimos nuevas fuerzas, ahora tenemos aliento para seguir adelante, sabiendo que nuestra obra no resultó en vano. O sea, seguimos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. El Señor es poderoso. Dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. El gozo, la confianza del apóstol Pablo estaba centrada en que los hermanitos estaban firmes. No, la noticia no fue que el Timoteo viene y dice, Pablo, qué edificiazo que se construyeron estos hermanos de Tesalónica. Tienen un templo maravilloso. Esa no fue la noticia, eso no era lo que le traía gozo al apóstol. No dice qué montón de cosas que tienen los hermanos, qué barbaridad. O tampoco dijeron, vean la ofrenda que trajeron, mira miles de dólares que te mandaron, hermano. Y aquí el apóstol contento dice, no, hermano, aquí dice, el gozo que tengo es que los hermanitos están firmes en el Señor. Es igual que como en Tercera de Juan, el escritor bíblico nos habla un poquito acerca de cómo se debe sentir los papás. En Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la estabilidad física es bueno, pero hermano, la estabilidad espiritual es mejor. Entonces acá el apóstol Juan lo que está diciendo es, yo me gozo en el Señor al ver cómo Dios te bendice en lo físico, pero en lo espiritual también. Ese es el mismo sentimiento del apóstol. Es el mismo sentimiento, porque cuando los hermanos están firmes, dice el apóstol, yo me gozo y me contento y me alegro. Ahora vivimos, dice, ahora vivimos. Ahora, como respuesta de todo este informe que tiene al ver la firmeza de los hermanitos, ¿sabe qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribe Primera de Tesalonicenses. Aquí es donde escribe esta carta. Desde Corinto escribe Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, que ya vamos a ver en el futuro. Hermano, en estos textos lo que hace es llevar la doctrina, llevar los principios bíblicos. Dice la palabra del Señor en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Esta carta, primera de Tesalonicenses, es una carta inspirada por Dios. Así que, hermano, para mí, desde mi punto de vista, hermano, la palabra de Dios es el instrumento ideal para que los nuevos creyentes sean afirmados en la fe. O sea, utilizando las palabras del apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. O sea, los hermanitos de Tesalónica aceptaron a Cristo con fe y con fervor y con ánimo pronto y con gozo recibieron la palabra. Y recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Pero hermano, eso es salvación. Pero para que la vida cristiana se desarrolle, para que se pare firme, para que estén firmes y para que vayan madurando en la vida cristiana, se necesita la palabra. Y se necesita un siervo que enseñe la palabra. Así que aquí une los dos herramientas que le hemos dado, hermano. Uno es el siervo de Dios y la otra es la palabra de Dios, hermano. Les escribe esta carta diciéndoles, esto es palabra de Dios. Esto es palabra del Señor. De hecho, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Así que el apóstol Pablo lo que hace es utilizar este instrumento precioso que tiene en sus manos, escribe esta carta inspirada por Dios y les envía a los hermanitos de Tesalónica para que puedan estudiar, para que puedan aprender, para que puedan guardar en su corazón, para que puedan interpretar, para que puedan aplicar y para que puedan defender la vida cristiana, hermano. Entonces, Primera de Tesalonicenses, hermano, es un libro tremendo que está lleno de doctrina. Habla de Dios del Padre, de Dios del Hijo, de Dios del Espíritu Santo. Habla del pecado, de la doctrina del pecado. Habla de la doctrina de la salvación. Habla de la doctrina de la iglesia. Habla de la doctrina del ministerio del obrero cristiano. Habla de las últimas cosas. Eso es pura doctrina, hermano. Así que les describe esto para que los hermanitos allá en Tesalónica estudien fervorosamente la palabra de Dios, de tal manera que al aprender el principio bíblico vayan creciendo, 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 creciendo hasta alcanzar la estatura de Jesucristo. Esa es la meta bíblica, hermano. Como dice en Colosenses 1:18, en donde dice la palabra del Señor, hasta que seamos completos en Cristo. Esa es la meta bíblica para cada creyente, hermano, para que estemos completos en Cristo, que vivamos en Cristo y que seamos para Él y que vivamos conforme a los principios de Él. Esa es la meta de la vida cristiana. Así que les describe, y gracias a Dios, vean, nosotros no solo tenemos Primera de Tesalonicenses, tenemos 66 libros inspirados por Dios, porque la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ahí va para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De hecho, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, allá en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, nos habla de que el Espíritu les llevó al desierto. Y en el desierto viene el diablo y le tienta. ¿Sabe cómo se defendió Jesucristo? Se defendió con la pura palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Si Jesucristo utilizó la palabra para defenderse, para oponerse, para poner en alto, hermano, usted y yo somos llamados a hacer lo mismo. La palabra de Dios es la clave, versículo por versículo, como estamos estudiando ahora. Hay que estudiar la palabra para sacar los principios de ahí y eso va a traer fortaleza, va a traer ánimo. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 17 nos exhorta a todos los creyentes a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para defendernos, hermano, porque el diablo está como león rugiente atacándonos, así como le atacó al apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18, dice que el diablo, Satanás, le estorbó. Él quería ir a verles a los hermanos de Tesalónica, pero el diablo se opone, el diablo le estorba, el diablo utiliza todas sus estrategias y marañas, hermano, para oponerse, para destruir, para no dejar que el siervo de Dios o los hijos de Dios caminemos en pos del Señor Jesucristo. Él se opone. Así que, ¿cómo podemos defendernos contra esto? Dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento utilizado por el Señor, hermano.
Por eso es que le cito ahí segunda de Timoteo, hermano, en donde el apóstol Pablo dice, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, hermano, son escritos, inspirados por Dios. En este libro precioso encontramos, hermano, todo lo que el ser humano necesita para vivir de una manera excelente la vida cristiana. Así que es una herramienta que Dios nos ha dejado para crecer y mantenernos firmes en la palabra. Es una herramienta preciosa, hermano. Dios ha puesto los siervos de Dios. De hecho, Él mismo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, con los cuales apóstoles y profetas puso el fundamento de la iglesia. Ya puesto el fundamento, los apóstoles y los profetas terminaron y viene el segundo grupo que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice que puso a los evangelistas y a los pastores y maestros. Esos los evangelistas van y proclaman la palabra. Los pastores y maestros enseñan la palabra para que el pueblo de Dios acepte a Cristo con los evangelistas y con los pastores y maestros sean edificados y vayan creciendo hasta alcanzar la estatura de Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice en el versículo 12 y 13 de Efesios capítulo 4. Dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ese es el punto, hasta que todos alcancemos la estatura de Jesucristo. La palabra de Dios es la clave, esa es una herramienta que está al alcance suyo y al alcance mío. Estudiemos juntos la palabra de Dios. Hermano, esa es la razón por la que estamos transmitiendo. Hemos creado un canal, ¿cierto? El Ministerio Bíblico Palabra Fiel, ahí está el canal. O sea, ingrese, suscríbase, lea, estudie, aprenda palabra. Gracias a Dios que ahí estamos sirviendo, tratando de ayudar a los hermanitos. Suscríbase y estudiemos juntos la palabra del Señor. El conocimiento efectivo de la Biblia, hermano, el conocimiento efectivo de la Biblia es esencial para el crecimiento espiritual. Usted y yo necesitamos escudriñar la palabra. Estudiemos juntos. Este es el punto. Dice que la palabra de Dios es la que nutre. Eso es lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 11. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dijo Jesucristo. No solo de pan, no solo comida. La palabra de Dios le nutre a uno para seguir creciendo, para seguir madurando. La palabra de Dios, según el Salmo 119, 105, dice que es luz que nos guía. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra es la que nos da luz para caminar en este mundo lleno de tinieblas. La palabra de Dios es el arma espiritual que nos defiende contra las acechanzas del diablo. Por eso el apóstol nos habla de la espada del Espíritu. Esa es la palabra de Dios, nos defiende contra las acechanzas del diablo. El diablo no está jugando macatete, hermano. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. El diablo con todas sus estrategias está buscando la manera. Ahora el punto acá, hermano, es que esto es solo para los líderes, pastor, y esto es solo para los pastores. No, hermano. O tal vez sí. Hermano, lo que yo aprendo es que este texto lo que está enseñándonos es que, hermano, así es como se les ayuda a los hermanitos a crecer. Como un maestro fiel. La palabra de Dios enseñada de una manera fiel, obedecida fielmente, eso trae edificación. Esas son dos herramientas que estamos viendo. Ahora, esas son herramientas que usted, como los pastores, podemos usar, hermano. Y usted que me está viendo, hermano, usted es pastor. Usted es pastor, hermano. Usted si está casado y tiene una esposita y tiene sus hijos, usted es el pastor de su casa. Usted es el llamado a ser responsable de, y no hay mayor gozo como la que está experimentando el apóstol Pablo, ver que sus hijos están firmes y fieles en los caminos del Señor. Eso es lo que dice acá versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Firmes, y por eso es que les da más palabra. O sea, el pastor está llamado a utilizar estas herramientas, enseñar a la familia, enseñar a los hijos, enseñar la palabra. Usted que es siervo de Dios, enseñe palabra. No puede uno pararse en el púlpito y pasearse enseñando doctrina de hombres, hermano. Enseñemos palabra del Señor. Pero hemos visto dos herramientas. El siervo de Dios enviado, que es Timoteo. El segundo herramienta que encontramos acá es la palabra de Dios, ¿no es cierto?
que anima, que desafía, que enseña, que guía. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto? En 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no es cierto? Es lindo. Esa es pura enseñanza del apóstol Pablo, hermano. Hay que enseñar palabra, hay que enseñar palabra. De hecho, eso es lo que estamos haciendo, enseñando palabra. Y estamos a punto de empezar el Instituto Bíblico también. ¿Qué hacemos ahí? Estudiar palabra, así que le animamos, ya le vamos a anunciar. La tercera herramienta que encontramos acá, mis hermanos, es que el apóstol, versículo 9 hasta el versículo 13, lo que encuentro es que el apóstol comienza a orar. Esa es la tercera herramienta. Ora a Dios fervientemente por el bienestar de los hermanitos. Esa es una tremenda herramienta. Un siervo de Dios, la palabra de Dios y la oración. 3 herramientas que Dios nos ha dejado para ir creciendo, para mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Lo que está diciendo es, oiga, es tan inmenso y alegre, o sea, el sentimiento que ahora tenemos de que estamos en deuda contigo, mi Dios. Señor, ¿cómo puedo recompensarte? ¿Cómo puedo pagarte todo el gozo que has producido por la firmeza con la que están nuestros hermanos? Te he pedido, te he rogado, yo he estado orando, porque eso es lo que dice el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia. Ese es el punto. El apóstol Pablo estaba orando constantemente, pidiéndole a Dios que Él... El apóstol Pablo no podía estar con los hermanos de Tesalónica, pero en la oración diciéndole, Dios, yo no puedo estar, pero Señor, tú sí estás. Por favor, Dios, sosténles, bendíceles, ayúdales, manténles firmes. Entonces estaba orando por los hermanitos. Y aquí dice el apóstol, oye, Señor, ¿cómo puedo pagarte todo el gozo que has producido dentro de mi corazón? ¡Qué barbaridad! Este es el corazón de un siervo. Este es el corazón de un siervo, orando por los hermanitos. Ese es el corazón de un pastor, orando por las ovejitas. Este es el corazón suyo y mío. Usted es papá, usted es pastor. Lo que necesitamos estar haciendo por nuestros hijos, por nuestra familia, es estar orando. Y vea como dice el versículo 10. Bueno, aquí aparecen 3 peticiones específicamente. En el versículo 10 y 11, lo que está pidiendo el apóstol es que la fe de los hermanitos crezca. Vea la petición, versículo 10, orando de noche y de día, con gran insistencia. Hermano, esa palabrita orando no es esta oración que hicimos al inicio de este servicio. No hicimos, Señor, cierre sus ojitos, vamos a orar. Esta es oración de devocional. Esta es una oración de alabanza. Pero hermano, acá no es ese el tipo de oración que aparece. Dice orando de noche y de día. Esta palabra orando es una súplica fervorosa, es un ruego insistente, expresa los sentimientos de una enorme necesidad, expresa, o sea, que estoy careciendo de algo. No sé si usted tiene oportunidad de orar como esto. Cuando usted y yo pasamos una necesidad bien seria, cuando el hijo se enferma o cuando alguien se enferma y tiene que llevar al hospital y sale el doctor y le dice esto está grave, está en una situación es complicada, está a punto de perder la vida. O sea, ahí es donde aparece este tipo de oración, hermano, en donde súplica, uno cae de rodillas, quebrantado, es una súplica fervorosa. Dios, haz algo, ayúdanos. Esta es la oración que aparece acá. Dice, es una súplica y no es solamente una súplica de un ratito. Dice, de noche y de día, con gran insistencia. O sea, hermano, estoy orando insistentemente, tan fuertemente como puedo. Es una vehemencia, con todo el alma, con todo el corazón, con lágrimas. Estoy orando por los hermanitos de Tesalónica. Ahora, claro, esa es la petición del apóstol. Pero en nuestro caso hay peticiones. Hay que orar de esa manera. Ese es el punto. En palabras del escritor bíblico de Hebreos, dice que hay que acercarse a Dios con la confianza de que Él es poderoso para respondernos y para responder nuestras peticiones.
Entonces, así debemos acercarnos con toda convicción porque Él es poderoso. Él es el Dios del cielo. Así que la petición que le hace acá, hermano, es y que completemos lo que falte a vuestra fe. Porque eso es lo que está pidiendo. Señor, ayúdales a crecer en la fe. ¿Quién puede ayudarles en esto? Según el escritor bíblico ahí en Primera de Corintios, hermano, el escritor bíblico en el capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3 nos dice que en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le considera el Señor. En el verso 6 dice, yo planté, hablando el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso es clave esta cosa de la oración, hermano. Porque el Señor es el que da el crecimiento. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta herramienta para interceder por los hermanitos de Tesalónica y rogar que Dios les ayude a crecer en la fe, porque Él es el que da el crecimiento. Los seres humanos somos parte, somos colaboradores de Dios. Pablo era un siervo de Dios, es un colaborador de Dios, pero el crecimiento lo da Dios. El apóstol Pablo es el que pone la semilla, Apolos es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso es que es fundamental la oración, hermano. Hay que encomendarse en las manos de Dios. Él es el que da el crecimiento. La palabra puede ser predicada, pero si Dios no usa esa palabra para bendecirnos, hermano, es el fruto vacío. Así que ese es el principio. Por eso el apóstol utiliza esta herramienta para orar, ¿no es cierto? Y que crezcan en la fe. Versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Porque en las manos de Él estamos. Esa palabra dirija nuestro camino es que lo que está diciendo es nos oriente, nos prepare. Está hablando de que Él enderece, de que Él despeje el camino para que Pablo pueda ir a verles a los hermanos de Tesalónica. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque en el capítulo 2, verso 18 nos habla de que el diablo, Satanás, estorba. Y al apóstol Pablo específicamente le estaba estorbando para que no regrese a Tesalónica, porque si sabía que regresa, la obra del ministerio, es avivada, hermano, por los siervos de Dios. Ahora, el diablo se opone, por eso es que acá el apóstol ora por los hermanitos de Tesalónica. Señor, ayúdales en la fe y ayúdame a mí. Guíame, Señor, prepara el camino, ábreme una puerta, una oportunidad para que pueda regresar y que pueda bendecir a los hermanitos de Tesalónica. Versículo 12, la segunda razón de por qué está orando, ¿no es cierto? Hay que orar para que se mantengan firmes en la fe, que caminen en los principios de Dios, que caminen en la doctrina bíblica. Hay que orar. Hay que enseñarles Biblia, les manda la carta y toda la cosa. Pero hay que orar también por la segunda cosa. Versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Tremendo. ¿Qué está pidiendo acá? La segunda petición que hace. Hermano, está pidiendo para que crezcan. Dice, os haga crecer y abundar. ¿En qué? En el amor. Igualito que en los versículos anteriores, ¿se recuerda? La palabra de Dios es poderosa y viene como principios bíblicos, pero yo tengo el poder para obedecer o no obedecer. Ese es el punto. Hay que orar para que los hermanos conozcan palabra, que aprendan Biblia, que conozcan la doctrina y principios bíblicos. Amén. Hay que orar por eso, hay que enseñar Biblia, hay que darles, hermano. Pero también hay que orar, hermano, para que esos hermanitos no solo tengan un conocimiento bastante grande de la palabra, sino que esa palabra que aprenden puedan llevarlo a la práctica. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor los haga crecer, o sea, sobreabundar, que multiplique en amor, o sea, en caridad, en acciones, en obra. Que Dios les ayude a no solo saber, sino a practicar, no solo a conocer, sino a vivir. Porque eso es extraordinario. Ese es el plan. Así está diseñado, hermano. Así está diseñado. Así que aquí ora para que crezcan en amor, unos para con otros y para con todos. No solo para los hermanitos, sino por los inconversos, por todo mundo, para que aprendan a mostrar amor, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, nosotros les hemos dado ejemplo, dice el apóstol Pablo. Así debe haber.
¿Cierto? Aquí ora en el versículo 11, 10 y 11, ora porque crezcan en la fe, en el conocimiento de la doctrina de la Biblia. 2, que crezcan en el amor, que practiquen lo que ya saben. Y en la tercera cosa, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto es extraordinario. La tercera razón por la que ora es que los hermanitos no solo conozcan Biblia, sino que practiquen Biblia y que se encarne esos principios en la vida y que sea evidente en santidad, en pureza, que sean irreprensibles. Señor, haz tu obra. Y todo esto es obra de Dios, hermano, desde la fe. Es obra de Dios. Por eso es que es bueno utilizar esta herramienta, la oración, porque Dios es el que provoca, Dios es el que hace. Versículo 13, para que sean afirmados. Esa palabra quiere decir que sean consolidados, que sean fortalecidos, que sean interiormente capacitados. Esto quiere decir, hermano, que sean afirmados vuestros corazones. Y cuando habla de corazón está hablando no del órgano que bombea sangre, sino está hablando de los pensamientos, está hablando de los sentimientos, está hablando de la voluntad, del ser integral. O sea, que Dios haga la obra de una manera integral en todo el ser humano. ¿Cómo es hacer de la obra de manera integral? Dice, irreprensibles. Esta es la oración del apóstol, que los hermanitos sean irreprensibles. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay de dónde, no hay de qué reprenderles. Que simplemente aprenden Biblia y practican Biblia, y eso es evidente que se convierte en patrón de vida, en conducta. Eso es carácter, hermano. Sean irreprensibles en santidad. Santidad quiere decir apartado, dedicado al Dios Todopoderoso, apartado de todo pecado, libre de. Eso es lo que significa en santidad. Ahora, esta santidad no es solo delante de los hombres, para aparentar delante de la gente que todo está bien. Dice, delante de Dios nuestro Padre. Es extraordinario, hermano, porque delante de Él estamos. Delante de Él estamos y a Él tenemos que agradarle. Y para la gloria de Él tenemos que vivir. Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermano, cada capítulo me impresiona en 1 Tesalonicenses. Capítulo 1 termina diciendo, Cristo viene. Capítulo 2, Cristo viene. Capítulo 3, Cristo viene. Y la próxima semana, bueno, de aquí a 15 días, en el versículo 13, habla del rapto de la iglesia. O sea, está hablando de que Cristo pronto regresa. No vamos a vivir por siempre acá, hermano. Y el Señor viene pronto para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo está en mi corazón, hermano. Esa es mi esperanza, vivir por siempre jamás. Yo no quiero terminar mi vida en esta tierra, hermano. Cada vez está peor esta tierra. Yo soy ciudadano del cielo, estoy camino al cielo. Y un día voy a partir para estar con el Señor si me muero. Y si el Señor viene, soy transformado. Y termina en el mismo lugar. Eso es lo que está diciendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tan seguro esto, hermano, que está planificado en el reloj cronológico de Dios. Ese es el siguiente evento que está acá. Pero para eso uno tiene que prepararse. Prepararse con palabra de Dios, orando y escuchando palabra del Señor a través de sus siervos. Así que ahí están 3 herramientas que usted puede utilizar, hermano. Usted como pastor de su casa. Yo como pastor de mi casa y de la iglesia, yo como siervo del Señor tengo que utilizar la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz y penetra hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, y desde allí nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, son 3 herramientas que usted y yo podemos usar para ir creciendo, sé que nuestra fe sea afirmada en el Señor. Así que, mis hermanitos, vamos a orar en esta mañana y encomendarnos en las manos de nuestro Dios. Mi Señor, en el nombre de Jesucristo, cuán agradecidos estamos, Padre, por lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso que eres. En tus manos queremos encomendarnos, Padre. Como siervos de Dios nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú sigas obrando a través de tu palabra, a través de este medio, y que puedas bendecir, edificar, fortalecer, retar, exhortar al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Y que nos ayudes, mi Dios, a cada día a asemejarnos a la imagen de tu Hijo.
en santidad, en irreprensibilidad. Mi Dios, ayúdanos a hacerte agradables a ti, a que podamos crecer en fe, en amor y en santidad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, Padre, para que ellos también puedan crecer en fe, en conocimiento, en amor, que puedan crecer en santidad. Así que tus manos, en el nombre